estemos conscientes que como padres, tenemos que bendecir nuestras casas, nuestros hogares. Y ya tenemos la bendición de Dios, que es lo más importante. Una vez teniendo nosotros la bendición de Dios, estoy seguro de que vamos a correr para ser esos padres que Dios nos ha llamado a ser. Entonces, como ya hemos dicho, el tema que hoy estamos tratando se llama la bendición de mi casa. Hoy es el día en que el Señor nos ha mostrado que nosotros como padres, ya que pues algunos nos festejan o son festejados, pues damos gracias a Dios, pero lo más importante, vamos a honrar a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre celestial, porque de Él va a venir la bendición para mi casa y para mi hogar. Así es que vamos a volver a recordar 2 Samuel 7:2, cuando el rey David por fin le dijo al profeta Natán. Para entonces David ya había conquistado, ya había llevado el arca de Dios. La presencia de Dios estaba de una manera extraordinaria en Jerusalén, pero estaba en una carpa. Así es que dijo el rey David, dice, ahora mira, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Esa era una realidad. Aunque la presencia de Dios estaba muy fuerte, ya David se sentía, decía, bueno, yo mi linda casa de cedro y Dios entre cortinas. Rápido Natán le agarra la idea y él corre y dice de esta manera, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Pero los planes del hombre no son los planes de Dios. El buen corazón del hombre que pueda tener hacia Dios o para con Dios, debemos siempre ver qué es lo que Dios quiere, cuál es su corazón. Dios tenía un plan mucho más grande, ¿sí? Y entonces le manda a Natán a decir, Dios le habla en la noche a Natán y le dice, Natán, regresa con David y dile, así de esta manera, así mismo te hace saber el Señor, dice, que Él te hará casa. Es Dios el que nos quiere hacer una casa a nosotros. Los que estamos inseguros, por más casa de cedro, David, que tengas, por más edificio que tú tengas, mansión o pequeña, no importa el tamaño, Dios te quiere hacer una casa para que todos estemos seguros, ¿sí? Y es Dios quien se planifica, dice, Él te hará casa. Ese Él te hará casa subrayado, porque es Dios el que le quiere hacer casa. Y le siguió diciendo a David, yo te levantaré después de ti a uno de tu linaje, le advierte. A Abraham, Dios le dijo que él iba a ser padre de las familias, ¿no es cierto? Iba a ser una bendición para todas las familias, iban a ser benditos en Abraham. Pero a David le está diciendo el cómo. ¿Y cómo íbamos a ser bendecidos? ¿Cómo todas las familias de la tierra? Sí, por medio del hijo Isaac, por la promesa, por haber creído a Abraham. Pero ahora le está diciendo el cómo a David. Dice, el cual va a proceder dentro de tus entrañas. Le está haciendo notar que va a ser alguien que va a nacer del propio corazón, de la propia familia de David. Dice, él afirmará su reino. ¿Sí? Cuando Jesús vino a afirmar su reino. Él vino a hablar, he aquí, el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de Dios está aquí. Yo estoy trayendo el reino. Y con el reino, la casa para habitar, por supuesto. Lo primero que va a ser más importante es que el rey le haga casa a la novia, casa donde él y la novia van a morar. Y ese es el propósito. Y le siguió diciendo, dice, él edificará casa a mi nombre, Jesús hablando, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será, dice, y seré para él padre, y él me será a mi hijo. Y dice, y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombre. ¿Por qué? Pero mi misericordia, aclara el Señor, la misericordia de Dios no se apartará de él. Y esto es tan importante, apegarnos a la misericordia de Dios, como se apartó Dios de Saúl, ¿no es cierto? Al cual quitó como rey y dejó a David. Bueno, y termina diciendo, y será afirmada tu casa, la casa del reino del Señor, y de tu reino, dice, para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable
eternamente. ¿Qué cosa más hermosa de lo que es la estabilidad? Cuando tenemos estabilidad en nuestra casa, en nuestro hogar, cuánto zozobra hay, cuánta pena de que esto se acabe. Tan bonito, pero lo bonito se acaba, dice la gente. Pero no las cosas de Dios, no con Dios, porque Él dijo y afirmó aquí, mi reino será estable eternamente. ¿Qué le parece eso? No para un rato. Bueno, ahora viene David, escucha lo que Dios ha dicho de él, pero mire qué listo David, ¿no es cierto? Y qué humilde, qué actitud está teniendo con Dios. Lo que David le dice a Dios, empezamos ahora de firme en el tema de hoy, que dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová. Ahora es David. Yo le aconsejo que toda segunda de Samuel capítulo 7, usted la lea completa, porque la conversación entre David, Natán el profeta, Dios con David y Dios con Natán, es algo hermoso. Ahora es el turno de David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Qué sabio, ¿no? Obviamente empieza honrando y dándole gloria a Dios, reconociendo que él no es nadie como para que él le haga caso a Dios. Ya agarró la idea también y sabe que es Dios el que tiene el poder, es Dios el que tiene la autoridad y es él el que le ha llevado hasta ese punto. ¿Quién nos ha traído hasta este lugar, hermanos? ¿Quién nos ha llevado de la mano hasta el día de hoy? ¿A quién le podemos dar nosotros gracias? No, gracias papá porque tú trajiste la provisión. Gracias a los hombres y mujeres que trabajan y llevan el pan a la casa. Gracias. Pero ¿sabe qué? Antes, gracias a Dios que nos da la fuerza, la salud, al hombre, a la mujer, para que cualquiera que sea el proveedor de un pan a la casa o de cualquier cosita que llega a la casa, aún un obsequio, un regalo o algo que alguien generoso nos trae, sea Dios, al que honramos, sea Dios, al que finalmente digamos, Dios ha utilizado, Dios te ha tocado para que hoy traigas un pan a esta casa. Dios te bendiga. Ah, eso está muy bien, ¿no es cierto? Y dijo, entonces esta pregunta de David muy bien hecha, en el verso 19 sigue diciendo, aún, dice, te ha parecido poco esto, Señor, ya esto que has hecho hasta este punto, Señor Jehová, pues también has hablado, escuche esto, esta es la promesa, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Muchos quieren vivir el día, viven al día, pero no piensan en el futuro. Nosotros estamos anclados con Dios en el futuro. Estamos agarrados de Él, de su mano, para que Él nos lleve a ese futuro que para muchos es incierto, pero en Dios es seguro. Ese futuro que muchos ven difícil, quizá en esta tierra, pero no en la eternidad, porque Dios nos va a llevar a estar con Él para siempre. Pero desde ya nos provee No un está lugar tan mal. seguro. Y ese lugar seguro es estar con Dios. Ese lugar seguro es honrar y bendecir el nombre de Dios. Estar yo seguro que estoy caminando con Dios. Sí, tú has hablado de mí en lo por venir. Es decir, ahí estaba la promesa del Señor hablando de qué iba a hacer. Y David hace estas dos preguntas importantes diciendo de esta manera, ¿es así como procede el hombre, Señor Jehová? Buena pregunta. Por supuesto, el hombre no procede así. Del hombre no podemos esperar mucho, ¿no es cierto? Hasta donde alcance, como se dice. Pero procede el hombre así como es el Señor, siendo nosotros tan ingratos, dándonos Dios tanto, todavía nos quiere dar más. Así es, el hombre no procede así, pero Dios sí procede así. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Como que dice, ya las palabras ya sobran, están de más porque es tuya la honra, porque es tuya la gloria, ¿sí? Y entonces dice, lo que el Señor le dijo, vuelve a repetir David y dijo, yo te edificaré casa, dijo el Señor. Por esto, dice, tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacerte, para hablar delante de ti esta súplica. Ahora David toma energía
toma valor, ya que Dios le está dando la oportunidad a David y ya le dijo que le va a bendecir y que le va a dar casa y que va a ser una casa. Entonces David va a hacer una súplica. ¿Usted está listo para hacer su súplica? ¿Usted está listo para también entrar delante de Dios como David, con humildad, reconociendo lo que Dios ha hecho en tu vida? Yo debo de reconocer lo que Dios ha hecho en mi vida y saber que lo que Dios ha hecho no lo ha hecho por mí, sino por su Hijo Jesús a través mío. Quizá, obviamente, Dios utiliza a las personas, pero la honra y la gloria es para Dios. Y aquí está David diciendo esto, ¿no es cierto? Yo voy a hacerte una súplica, y le subrayé la palabra, esta súplica. ¿Será importante? Por supuesto, David se ha guardado lo mejor para lo último, lo mejor para pedirle. ¿Qué es lo mejor? ¿Ah? ¿Cuál es lo mejor que usted pediría para su casa? ¿Qué es lo mejor que usted pediría para su familia? Verso 28, David sigue revelándonos y dice, ahora pues Jehová Dios, escucha esto hermano, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios, ¿sí? Y tus palabras, dice, son verdad. Las palabras de Dios son verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que nos iba a dar casa y lo va a hacer. Él quiere bendecirnos y lo va a hacer. Y escuche lo que termina diciendo David. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ah, es Dios el que ha prometido este bien a tu siervo. Dios no se va a echar para atrás. Dios nos va a dar juntamente con las cosas la bendición para que nosotros saboreemos la palabra y todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Tus palabras son verdad. Qué hermoso, ¿sí? Tú eres el Dios, no somos nosotros. No me lo está prometiendo mi tío, el rico pacto, McDonald. No, ya estamos viendo que tenemos ahora a otro tío, ¿no es cierto? El tío más rico, no es la herencia del fulano, del sutano, del millonario más grande del mundo. Es la heredad de tu Dios, de tu Padre. Hoy, Padre, tú más que nunca te reconocemos como Padre nuestro que estás en los cielos y te vamos a hacer esta súplica a ti, así como lo está haciendo David, por tus verdades, por tu palabra prometida, por tus verdades y tus palabras que dice que todas tus promesas son sí y todas son en ellas amén en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Tú has prometido este bien a tu siervo. ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es la cosa? Otra vez los tengo en ascuas preguntándose y esperándote. Y tiene que ver con la bendición. Tú ahora, dice, tú ahora a bien, ten ahora, dice, a bien bendecir la casa de tu siervo. Esa es la petición y ese es el regalo más grande que le podemos pedir a Dios, su bendición. Mire, cuando el rey Salomón quiso pedir algo, todo el mundo pensaría que iba a pedir riqueza, poder y todo lo demás. ¿Sabe qué pidió Salomón? El doble de sabiduría. Ah, el doble de sabiduría. Muy buena petición, pero aquí tenemos una petición más grande. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. La bendición de su casa, hermano. Dios, a David no le está diciendo, oye, Señor, ya escuchaste que yo tengo casa de cedro. Te voy a llevar de la mano y quiero que por favor entres a mi casa y le eches el agua bendita, el aceite, pongas tu mano sobre el cedro, toques toda esquina, que no se meta un demonio, porque hay personas que todavía creen que las personas se quieren meter en los muebles o en las casas. Los demonios no se quieren meter ahí, los demonios se quieren meter en las personas que andan en pecado, las personas que les abren las puertas. Ahí quieren entrar los demonios. Y las personas quieren bendecir su hogar, su casa, su negocio. Si tú estás bendito, hermano, lo que haga tus manos prosperará. Si tú eres el bendecido, lo que pise tus pies será bendito. A donde tú vayas, tú vas a bendecir. La casa en la que entres, vas a poner tus pies y vas a bendecir. Pero la casa de la que está hablando David no se refiere a ese gran mueble de cedro que no iba a quedar perpetuamente, si usted se da cuenta, para que permanezca perpetuamente. Obviamente no está hablando de la casa de cedro, porque el cedro se iba a polillar, se iba a gastar, algún rato se podría hasta quemar o deshacer.
Está hablando de la casa, está hablando de su familia. Ese es el buen padre que provee lo mejor para sus hijos. Y David está proveyendo en este momento lo mejor para él, para su hijo, para sus hijos y para los hijos de los hijos. La descendencia para todos nosotros los creyentes. Ah, qué cosa más magnífica, para que permanezca perpetuamente y para siempre delante de ti, que es lo único que va a permanecer perpetuamente delante de él, la iglesia de Cristo, la novia del Cordero, nosotros, la casa de Dios, la casa de David que hoy está bendiciendo, es su propia herencia, porque él sabe que de su linaje iba a venir el Mesías, el prometido, y que ahora él quería que a través de esa bendición de ese Mesías, el prometido, la casa de David fuera bendita. Así como hoy usted puede bendecir su casa, usted puede bendecir sus hijos, su esposa, la familia entera, los que estén bajo su cuidado, aún hasta las personas que trabajan con usted o para usted, Dios las va a bendecir porque Dios quiere bendecir al hombre, pero lo quiere hacer a través de una persona, y esa persona para la cual quiere bendecir eres tú. Dios te quiere utilizar a ti para bendecir la casa, ¿sí? Y escuche lo que termina diciendo esta historia tan emocionante. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Ah, él está jalando de la historia, está agarrando de sus propias palabras y las está trayendo al presente. Así usted y yo tenemos que hacer con la palabra de Dios que ya fue escrita, y que ya fue escrita, si usted quiere, hace 2000 años con Cristo, las cartas apostólicas, o con los profetas 4000 años antes, hasta 4000 años antes. Usted las puede traer al presente porque estas palabras son dichas por Dios y están tan frescas como sacadas del freezer, ¿sí? Están fresquecísimas las palabras de Dios, pero si usted las trae al presente, las palabras por sí solas no van a hacer nada. Es cuando las leemos, es cuando las proclamamos, es cuando las decimos, es cuando lo anunciamos y nuestra boca le trae al presente al Señor y le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por haberme traído hasta aquí. Gracias por la bendición que me has dado, pero te suplico, Señor, bendice mi casa, bendice los míos, bendice a mis hijos, bendice mi familia, lo más importante, hermano, porque con la bendición de Dios lo tenemos todo, ¿sí? Usted podrá decir: yo tengo todo, pero no tengo a Dios. Usted no tiene nada, porque todo va a desaparecer. Pero si usted tiene a Dios, lo tiene todo, ¿sí? Porque usted en Dios es coheredero, juntamente con su hermano mayor, Cristo Jesús, quien nos ha provisto ese hogar, quien nos ha provisto esta bendición, quien se esforzó, Cristo Jesús, cuando vino a la tierra y sabía que el plan era salvar al mundo, el plan era entregarle un reino al Padre, un reino para su esposa, que es la iglesia, un reino para nosotros, sus hermanos, que somos los hermanos de Cristo. Amén. Eso es, el Señor se esforzó. El Señor dijo: aquí voy, Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y fue tras la cruz, y fue con la cruz, y fue clavado en aquella cruz, y murió con todo el sufrimiento y con toda la pasión que usted ya y yo conocemos, pero lo hizo para proveerte a ti salvación, vida eterna y una casa, un hogar, una casa segura. Sí, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, tu palabra está y yo te la traigo hoy delante del trono de tu gracia. Tus propias palabras, Señor, tus propias promesas. Devuelvo, Señor, aquello y lo pongo delante de ti para que se haga una realidad en mí, en mi casa y en mi hogar. ¿Y cuál es? Y dice: y con toda tu bendición será bendita, ¿ah? Y con toda tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Quiero recalcar cuando dice: y con toda bendición, con toda tu bendición. Es el Dios que va a traer la bendición al hogar. Es Dios que trae la bendición a la casa y provee la bendición para cada uno de los miembros de esta casa. ¿Eres tú miembro de esa casa de Dios?
Ya le recibiste como Señor y Salvador. Le has entregado tu vida para poder decir, Padre, yo también tengo derecho, yo también suplico como lo hizo David, yo también me humillo delante del trono de tu gracia, yo también reconozco, Señor, que si algo ha sido bien hecho, ha sido porque tú me has dado la fuerza, la capacidad. Si en algo he enderezado mis caminos, es porque tú me has dado la fuerza del Espíritu Santo para poderlo hacer. Ahora, Señor, yo te suplico, ¿sí? Jehová, tú, Jehová Dios, que has dicho que en tu palabra, que con toda tu bendición será bendita la casa de tu siervo, la casa de tu siervo, perpetuamente o para siempre, según esta escritura. ¿Se ha unido conmigo? ¿Ha hecho esto? ¿Es parte de lo suyo? Sí. Mire lo que también pasó en el libro de Hechos, capítulo 11, 14, dice de esta manera. Dice, el que tiene por sobrenombre Pedro, esto pasó con Pedro, esta es la historia de lo que Pedro le está diciendo a Ananías, el que tiene por sobrenombre a Cornelio, el que tiene por sobrenombre Pedro, dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Él te hablará palabras por las cuales serán salvos tú y toda tu casa. ¿Cuál fue la promesa de Dios a aquel hombre Cornelio que hacía limosnas y que era generoso para con Dios y para con el pueblo de Israel? ¿Qué le prometió el Señor? Anda y busca a este Pedro, al que tiene por sobrenombre Pedro, ¿sí? Lo vas a encontrar y cuando él lo encuentres, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Pasó eso contigo? ¿Vino alguien y te habló de Dios? ¿Encontraste en la palabra las escrituras que hicieron que tú entregaras tu vida a Jesucristo y que lo tengas como Señor y como Salvador? ¿Eres tú aquel hombre que no está esperando de que vengan a buscarlo para buscar a Dios? Sino que de sus propios pasos va y busca a Dios. Pero si buscas a donde Dios te está mandando a que busques, dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Quiero estar seguro que estamos entendiendo esta parte. Lo he recalcado, pero en nuestra mente finita, la palabra casa casi siempre se va al techo y a las paredes donde yo habito. Por supuesto que ahí está la casa. Esa es la casa, pero esa es la casa material. Cuando Dios habla de su casa, no hace. ¿O usted cree que le está hablando aquí a Cornelio? Yo te voy a bendecir, serás salvo tú y voy a salvar tus muebles. Tu casa me la voy a llevar al cielo. No, Señor. Las casas de concreto, de paja, se van a quedar acá. Se van a consumir, se van a deshacer. Cuando él habla, dice, y será salva tu casa, será salvo tú. Y toda tu casa se está refiriendo a los tuyos de hoy, a los tuyos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos, a sus nietos, tus nietos, y los que Dios permita que vengan. Porque la bendición de Dios es en este tiempo para nosotros y para nuestro hogar, para nuestra familia. Por eso es que me encanta esta parte donde Cornelio, que fue el primer gentil que recibió la palabra, y así fue, él se fue a buscar a Pedro, ¿no es cierto? Todo esto lo está contando Pedro, y sigue diciendo Pedro contando esta historia. Y cuando comencé a hablar, este es Pedro hablando, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Otra vez lo quiero llevar al momento que está contando Pedro. Pedro le está contando a otros cómo es que los gentiles entraron al reino. Cuando Pedro comenzó a hablar, y esto es hablar la palabra de Dios, la palabra de salvación, mientras él hablaba, cayó el Espíritu Santo sobre Cornelio y toda su casa y amigos y parientes que estaban ahí. Mire qué bendición, se estaba cumpliendo literalmente, pero después se iba a cumplir para el hijo de Cornelio, el nieto de Cornelio, el bisnieto de Cornelio. Si se transmite la palabra, si se cree, Dios trae bendición para todos nuestros hijos, ¿sí? Y cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Cuando dice como sobre nosotros al principio,
se está refiriendo cuando estaban los 120 en el aposento alto y cayó el Espíritu Santo con fuego, con lenguas de fuego, perdón, con lenguas de fuego, con manifestación poderosa de Dios, con hablar en lenguas y todo lo demás. Así como nos pasó a nosotros, así les pasó a ellos, estando yo, dice Pedro. Es decir, estos también recibieron el Espíritu Santo, lo mismo que como nosotros lo recibimos al principio. Y termina su exposición en el 16. Entonces me acordé, Pedro les está hablando a ellos y dice, y en ese momento que me pasó aquello, yo me acordé que el Señor ya lo había dicho cuando dijo a Juan ciertamente bautizó en agua, ¿sí? Mas vosotros, hablándole a los discípulos, seréis bautizados con Espíritu Santo. Me acordé cuando lo dijo el Señor, que eso nos iba a pasar a nosotros y les iba a pasar a Cornelio, a los gentiles y a todos, porque en ese momento Dios ya había procurado una casa, un hogar, una casa, y tú vas a bendecirla a los tuyos, porque si tú tienes al Cristo en tu corazón, que es bendito sobre todas las cosas, a ese bendito en tu corazón, Él te va a dar, y tú estás como lo hizo David, pidiéndole a Dios la bendición para los tuyos, para traer bendición a tu casa y a tu hogar. Cuando tú bendigas tu casa, puedes tocar una pared, pero más te animo que toques a tu esposa, que agarres a tus hijos. Esa es tu casa, que agarres a los nietos y los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Y que todos tengan ese llenura del Espíritu Santo, se va a firmar para siempre. Entonces concluye Pedro esta explicación. Si Dios pues concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Dice, para poder estorbar lo que Dios estaba haciendo. Él no se sentía nadie ser capaz de estorbar lo que Dios hacía con Cornelio y los gentiles. Lo más importante, en otras palabras, sí, lo más importante que hoy tenemos nosotros los apóstoles, está diciendo Pedro, es el Espíritu Santo, y lo recibimos ese don, ¿sí? En nosotros, y que hemos creído, y ahora lo reciben ellos que han creído. Somos igualitos, no hay diferencia entre judíos y griegos, ahora ya no hay gentiles y judíos, ahora hay son un solo pueblo de creyentes. Los que creen en Jesús se han convertido en el nuevo pueblo de Dios, tanto judíos que han creído y tantos gentiles que han creído. De ambos, Dios ha hecho una sola nación, un solo pueblo de hijos con bendición. Ahora falta que tú y yo proclamemos nuestra bendición, lo creamos, traigamos al presente las verdades de Dios y los pongamos delante del trono de tu gracia para creer. Déjenme ponerle este otro ejemplo que pasó en el libro de Hechos, verso 15-16. Este es el carcelero, el hombre que tenía en la cárcel a Pablo y a Bernabé, y que cuando estos salieron, ¿no es cierto? Este hombre se iba a suicidar, entonces dice, no, no te suicides, aquí estamos, no ha pasado nada. Y este hombre, viendo que Dios estaba con ellos, dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Si esta es tu pregunta, si esta es la pregunta de muchos, resuélvesela. No tienes que llamar al pastor, al líder o a alguien más. Tú, con tu boca, si alguien te dice, ¿y ahora yo qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, verso 31 del capítulo 16 de Hechos, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuevamente acá, la palabra casa no se refiere a los muebles. Ellos estaban debajo del techo llamado casa de este hombre que cuidaba la cárcel, del carcelero. Pero no se trataba de la casa de él ni de sus muebles. Cuando le dijo, serás salvo tú, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tus tuyos, tu esposa, tus hijos. Y dice la escritura que en aquel mismo momento que estaban recibiendo la palabra y estaban oyendo,
el Espíritu Santo vino sobre ellos, y aunque estaban lacerados, porque a Pedro y a Cornelio, a Pedro y a Silas, lo habían lastimado perdón, era Pablo y Silas, le habían lacerado la espalda, estaban con la espalda lastimada, desvelados, ahí predicando el evangelio, ¿ah? Y en ese mismo momento dice que él y toda su casa se bautizaron y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Maravillosa historia. Es tu historia, es mi historia. Hagamos que sea nuestra propia historia. Contemos nuestros propios hechos, los hechos de la iglesia. Sí, esto se conoce como el sexto evangelio. Los 4 evangelios, el otro evangelio es el libro de Hechos, y el sexto evangelio somos nosotros. Nosotros somos las cartas escritas en nuestros corazones, ¿sí? Porque ahora nos hemos convertido en cartas apostólicas, cartas enviadas. El evangelio, el quinto evangelio somos nosotros, los que ahora predicamos el evangelio y llevamos las buenas nuevas a los demás. Solo que no lo va a encontrar en la Biblia, pero sí en la realidad. Usted se constituye una persona tan importante en el reino porque usted es alguien que va a llevar la salvación a otro. Cree en el Señor Jesucristo, que debo de hacer salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Te gusta? ¿Quieres verte salvo tú? No hablo de tus muebles, hablo de tus personas, porque Dios al que quiere salvar es al que está perdido. Las casas no están perdidas, van tal vez en la economía, pero las casas no se pierden, ahí van a permanecer todo el tiempo, a no ser que alguien las derrumbe o las queme. Pero el que sí puede estar perdido es un hijo. Cree en el Señor Jesucristo y empieza a predicar el evangelio a aquel hijo que tal vez esté lejos, tal vez no está en el hogar y en la casa, y verás cómo Dios lo rescata y serás salvo tú y tu casa, porque la bendición es para todos, para la familia de Dios. Déjenme traerles a colación este último verso. Dice en Hechos 3:26, predicando Pedro, hizo memoria de lo que decía de Abraham cuando se dijo, de Abraham se dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Vamos a bendecir nuestra casa, vamos a bendecir nuestro hogar, vamos a traer la bendición de Dios para cada uno de nosotros, para que la gracia y la bendición de Dios esté sobre todos nosotros, ¿sí? Porque con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Así dijo David, ¿sí? Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, dijo David, y repitió, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, te traemos tu verdad delante y con tu bendición serán bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Cómo está mi familia hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está su ánimo para orar y darle gracias a Dios por las bendiciones que tenemos cuando estamos con Él? ¿Ah? Yo quisiera que nos pongamos imagen todos los que podamos, porque hoy vamos a bendecir la casa del Señor para que la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren esa bendición? Quiero ver manos levantadas, porque lo que hoy vamos a hacer, lo vamos a hacer para bendición de cada uno de los siervos del Señor. Póngase imagen, alce sus manos y diga, Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que si estoy hoy aquí es por tu gracia, por tu amor y por tu bondad. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Traigo a memoria, Señor, tus palabras, tus promesas escritas en la Biblia. Hoy te las pongo de que tú bendecirías, me bendecirías a mí y bendecirías a los míos, mi casa. Hablando de los míos, no de los muebles, Señor. Lo que más deseo yo es hijos bendecidos, nietos bendecidos. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, pido que tu gracia sea para cada uno de nosotros y tú, Señor, bendiga los hogares, las familias. Señor, bendíceme a mí, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada persona que hoy, Señor, alza sus manos al cielo y te dice, sí, Señor,
creo en el Señor Jesucristo, en sus verdades, en sus promesas, y así como tú le dijiste a Pedro respecto a Cornelio, que él iba a ser bendito y que su casa iba a ser salva también. Yo hablo por la bendición de mi hogar, de mi casa y de los míos. Gracias, Padre. Bendigo a mis suegros, bendigo a mi familia, bendigo a los amigos en el nombre de Jesús. Y pido que me des autoridad y de nuevo para hablar tu palabra con todos aquellos que te aman, Señor, y que desean una vida diferente. Para que cualquiera que me pregunte qué debo de hacer salvo, qué debo hacer para ser salvo, yo le voy a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.